Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Es una gran bendición el poder tener la Biblia a nuestro alcance y poder meditar en ella y recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Hemos titulado el mensaje de hoy, Necesitamos sabiduría. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque está a nuestro alcance y podemos profundizar en ella y conocerte a ti más al escudriñar tu palabra. Señor, te clamamos que en esta oportunidad que vamos a escuchar tu palabra, seas tú quien hable a nuestros corazones. Sea tu palabra, Señor, la que llegue y toque cada corazón y sea transformado y haga todo aquello para lo que tú le enviaste. Te lo clamamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, necesitamos sabiduría. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 10:16. Estas son palabras de Jesucristo. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estas son palabras que Él les estaba diciendo. Los envío como a ovejas en medio de lobos. Pero ustedes tienen que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y esa es la instrucción que el Señor da para que nosotros vayamos al mundo a predicar el Evangelio. Y es lo que tenemos que hacer. Pero nos habla de prudencia, de ser prudentes. Y nos habla de ser sencillos. Y la sabiduría habla de prudencia. En este momento en que estamos viendo aquí en Guatemala, se quitaron ya las medidas de prevención por el contagio del COVID-19 y el virus todavía está. El virus está ahí, no se ha ido. Hay muchos contagiados. Sigue siendo letal. Sin embargo, pues tampoco va a estar cerrado el país todo el tiempo, ¿verdad? Y se abren las puertas, pero nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Dice, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Necesitamos ser sabios, no podemos tomar y decir, bueno, se acabó y ya podemos hacer de todo. Tengamos cuidado, siempre con precaución y con sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Veamos lo que nos dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La palabra del Señor nos pone como contrario a sabiduría la necedad, al necio. El que es necio es el que no es sabio. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Estamos en una época en que pareciera que nadie quisiera consejo. Y cuando se da un consejo, pues es mi vida y yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Es necio. Es necio. No quiere escuchar consejo. Y necesitamos nosotros escuchar consejo.
Nosotros vemos mucha gente en la calle que no guarda su distancia, que no guarda las precauciones, que no utilizan la mascarilla correctamente. La cargan en la frente, la cargan en la barbilla o la cargan solo tapando la boca. Y no, debe ser completa. Necesitamos nosotros ser obedientes. Seamos obedientes. No pasa nada con ser obedientes, pero con ser desobedientes sí. No seamos necios, que no atendamos y que creamos que somos sabios en nuestra propia opinión. Escuchemos el consejo y seamos sabios. Veamos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer varios versículos. 1 Corintios 2. Empecemos desde el verso 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí es importante que nosotros entendamos que no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de Dios, es Dios en nosotros. Dios en nosotros. Si somos hijos de Dios, Él está en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos casa y morada del Espíritu Santo. Y esto es algo que debemos comprender. Y por lo mismo debemos ser sabios. Veamos los versos del 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tenemos que revestirnos de la sabiduría divina. Necesitamos estar revestidos de Dios. Al revestirnos de Dios, nos revestimos de su sabiduría. Es que nosotros necesitamos presentarlo a Él aquí, como sus hijos. Por lo tanto, tenemos que ser sabios. Tenemos que tener esa sabiduría divina, estar revestidos. Cuando nosotros vamos al diccionario para entender qué es la sabiduría, el diccionario realmente nos da una definición que no es acorde a la definición de la palabra de Dios, porque el diccionario dice que sabiduría es ciencia, inteligencia, entendimiento profundo o comprensión avanzada sobre algún tema que se obtiene mediante el estudio profundo y continuo. Eso es conocimiento, eso no es sabiduría. Nosotros podemos conocer a alguien que sea muy docto en una materia y sea un necio. El que tiene conocimiento no necesariamente va a ser sabio. Y el que es iletrado no necesariamente va a ser necio. Puede ser sabio. Porque la sabiduría
que nos habla la palabra, esa sabiduría divina. Es un regalo de Dios para poder conocer, aprender y saber cómo es Dios, quién es y qué espera de nosotros. Es que la sabiduría divina es mucho más profunda, no es un simple conocimiento. La sabiduría de Dios es saber hacer lo que tenemos que hacer en el momento que lo debemos hacer. Esa es la sabiduría divina. Dice los versos del 10 al 16, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no se les puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Algunas veces pedimos explicaciones que no existen, que no nos pueden dar una respuesta. Con toda esta situación del virus y de la pandemia, pues hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas y podemos decir, ¿pero por qué? ¿Por qué se está dando tanto? ¿Por qué hay tanta gente contagiada? ¿Por qué han muerto tantos? ¿Por qué se da todo eso? Son razones que nosotros no podemos dar ni entender. Solo sabemos que lo que sucede, Dios lo permite. Dios lo permite, no necesariamente es que lo mande, pero lo permite. Y nosotros necesitamos ser sabios. Dice el verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Muchas cosas que nosotros comprendemos y entendemos y sabemos por fe, para el hombre natural, que no es hijo de Dios, son locura, no nos entiende. Y entonces de repente podemos hablar con algunas personas que nos empiezan a hablar de experiencias de fe y entonces cuando ven que uno sí entiende, dice, pero es que con ustedes sí puedo hablar. Claro, somos espirituales. El Espíritu del Señor mora en nosotros. Pero necesitamos tener cuidado de siempre como hijos de Dios podemos llegar a ser necios. Y Dios quiere que seamos sabios porque Él es sabio. Y la sabiduría y la obediencia van de la mano. Necesitamos obedecer a Dios. Y quiero que veamos algunos otros pasajes. Vámonos al libro de Proverbios. Estos pasajes nos hablan también de la sabiduría. Vamos a Proverbios capítulo 2 primero, 2:6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él da la sabiduría. Si nosotros sentimos que no tenemos sabiduría, es Él quien da la sabiduría. Es a Él a quien debemos pedirla, porque de Él viene. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y la realidad es que aquí podemos llegar a experimentar cosas tan específicas, tan especiales,
Incluso si estamos estudiando y hay una materia que nos cuesta mucho, podemos pedirle al Señor que Él aclare nuestro entendimiento y que nos dé inteligencia para poder comprender. Y Él, si a Él le place, nos lo va a dar. He tenido esa experiencia en varias oportunidades y el Señor lo hace. Pero necesitamos entender que de Él, que Él es el que da la sabiduría. No estamos hablando de lo que el hombre llama sabiduría, no, de la sabiduría humana, del saber hacer lo que debemos hacer cuando lo debemos hacer. Esa sabiduría es Dios quien la da. Veamos siempre por Proverbios 18:2. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El necio no le interesa la sabiduría, no le interesa la inteligencia. Quiere valerse por sí mismo, se considera sabio en su propia opinión. Y podemos ver nosotros actualmente a muchos necios. Yo voy a salir porque a mí el virus no se me va a pegar. Hasta que se le pega. Hasta que a uno de su familia se le pega. ¿Cuánta gente decía, el virus es una mentira, eso es manipulación política, eso no existe? Hasta que llegó y tocó la puerta de su casa y murió, y algunos incluso fallecieron, algunos familiares. Entonces sí existe. O enfermaron gravemente. Pero es esa necedad de la que nos habla Proverbios. Y el capítulo 19, verso 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. ¿Qué tanto nos amamos? Porque si nos amamos nos tenemos que cuidar. Tenemos que ser prudentes y cuidarnos. Eso no es falta de fe. Eso es hacer nuestra parte. Y Dios hace su parte. Dios nos cuida, Él nos protege. Pero nosotros tenemos que ser prudentes. Que no se nos olvide, no seamos necios. Seamos prudentes. Vámonos ahora a Efesios. Vamos a ver en el capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren qué claro nos dice aquí. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que veamos, nos insta a que veamos con diligencia cómo andamos. Está bien, tenemos que salir a trabajar, pues claro, hay que ir a trabajar. Pero veamos con diligencia cómo vamos, tomando todas las medidas de seguridad para no ir como necios, sino como sabios, porque los días son malos. Entendemos que los días son malos. Esto lo entendemos mucho más ahora que en cualquier otro momento. Entendemos que los días son malos. Entonces, vamos con prudencia. Vamos con diligencia, con cuidado, viendo dónde estamos. Bueno, ya se acabó, se relajaron las medidas y entonces vamos a tener cualquier actividad y ya no usemos la mascarilla y podemos estar abrazándonos con cualquiera. Todavía no. Si el Señor lo permite, va a haber un momento en que esto ya no sea un conflicto y podamos volver y podamos tener un abrazo fraterno que tanto nos hace falta en muchas oportunidades. Pero en estos días que la palabra dice, son malos. Cuidemos, veamos con diligencia
cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Y hay otro pasaje que a mí me encanta, que está en Santiago. Santiago capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe y no dudando, dice el verso 6. Si alguno cree que no es sabio, pida sabiduría, pídasela a Dios. ¿Quién puede decir que no le falta sabiduría? Pues solo un necio puede decirlo. Porque la realidad es que a todos nos hace falta sabiduría. Y necesitamos tener sabiduría y alcanzar sabiduría. Pero la palabra nos da la clave. Dice que podemos pedirle a Dios, dame sabiduría. Y esto lo podemos hacer para poder tomar decisiones específicas en nuestro trabajo, para emprender un negocio, para, qué sé yo, comprar un bien inmueble, un bien mueble. Y sabemos que es una decisión importante, necesitamos sabiduría para poder tomar esa decisión. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Dejemos que Dios actúe en cada aspecto de nuestra vida. No pensemos que nosotros tenemos la vida espiritual y la vida secular. No somos seres duales, somos seres integrales. Y nuestra vida espiritual es parte de nuestra vida material. Vivimos una sola vida, somos seres integrales. Entonces, cuando hay alguna situación en la que necesitamos un consejo, una disyuntiva, tenemos una disyuntiva porque tenemos que tomar una decisión, pidámosle a Dios sabiduría. Acostumbrémonos a involucrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida y poder decir, Señor, ayúdame, necesito tomar esta decisión. Dame sabiduría. Tu palabra dice que si yo tengo falta de sabiduría, que te la pida, que tú me vas a dar abundante. Y dice que te la pida con fe, te la pido con fe. Pero pidámosela con fe, sabiendo que Él es poderoso y que Él nos puede dar la sabiduría. Porque eso nos dice su palabra. Y si la palabra lo dice, así es. Tenemos que creer en su palabra. En todos los ámbitos de nuestra vida. Sean de salud, sean de trabajo, sean de familia, sean de relaciones, qué sé yo, cualquier circunstancia, podemos clamar a Dios y pedirle a Él sabiduría. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de este virus terrible, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Qué hago? Me decía una persona, mire, me están pidiendo que vaya a mi trabajo, pero yo no quiero ir. Pues no, porque si dejamos de ir a nuestro trabajo, pues nos van a despedir. No es esa la acción, eso no es ser sabio, a menos que yo no quiera seguir trabajando o no me haga falta seguir trabajando. Pues está bien, puedo renunciar, pero necesitamos trabajar porque necesitamos vivir. Necesitamos conseguir, tener el dinero para subsistir. Por eso necesitamos trabajar. Entonces, no es solo decir, ay, pues me están pidiendo que llegue y yo no voy a llegar. No, tampoco. Pero tomemos las medidas. Tomemos las medidas de precaución. Imaginémonos que los médicos en los hospitales dijeran, ay, no, está todo muy peligroso, mejor vamos a dejar de trabajar. Pues nos quedamos sin médicos, sin quien nos atienda en los hospitales. A pesar del riesgo que ha significado este virus tremendo, los médicos han estado trabajando y hay muchos médicos que han muerto. Aquí en Guatemala han muerto bastantes, más de 40 médicos, muchas enfermeras y personal paramédico. Y así en todos los países. En todos los países el personal médico son muchos los que han salido
afectados y que han muerto. Pero ahí están trabajando. E independientemente del trabajo que nosotros tengamos, pues no podemos solo decir ya no trabajo. No, pidámosle a Dios sabiduría y protección. Pidámosle al Señor que Él nos proteja, que Él nos cubra, pero nosotros hagamos también nuestra parte. Lavar nuestras manos bien lavadas nunca le ha hecho mal a nadie. Aprendimos desde pequeños que ya entrando a la casa había que lavarse las manos y que había que pasar 1 minuto con la espuma, pues eso nos lo enseñaron desde niños, no solo por el COVID, sino que ya lo aprendimos así. Es necesario limpiar nuestros zapatos para no entrar a la casa todos los gérmenes. Pues hagámoslo. La realidad es que lo que nos han estado implementando y diciendo en este tiempo son prácticas normales de higiene. Es higiene. Entonces tenemos que hacerlo. No estemos protestando, no, yo no quiero usar la mascarilla. Pues sí, claro, no es agradable, pero es buena. No es agradable, pero nos sirve. Y como nos sirve, hay que usarla. Entonces, en lugar de estar protestando, veamos cómo nos queda, y si pues, nos guste o no, usémosla, simplemente. No andemos como necios, andemos como sabios. Pero si sentimos que no podemos ser sabios, clamémosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Él sabiduría. No seamos necios. Veamos con cuidado cómo andamos y cómo debemos andar con toda la protección necesaria. Y por supuesto, clamando a Dios, dependiendo de Dios, porque de Él dependemos en todo. Y por eso les decía, en cualquier decisión que tengamos que tomar, involucremos a Dios, clamemos a Dios sabiduría y Él nos la va a dar abundantemente. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Clamémosle a Él sabiduría. Y esto no es solo para el tiempo en que estamos viviendo, siempre. Siempre hay decisiones importantes, siempre hay situaciones complicadas que tenemos que tomar decisiones. Dios está para escucharnos, para ayudarnos en todo. Involucrémoslo en nuestra vida. No lo tengamos como un extraño o como el que está solo hasta allá. No, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso tenemos esa comunicación directa con Dios en donde estemos. Necesitamos sabiduría, claro. Y como les decía hace un momento, si alguien dice yo no necesito sabiduría, es porque es un necio. Porque todos necesitamos sabiduría, todos. Cada día necesitamos ser llenos de sabiduría y podemos pedirla al Señor. Lo importante es involucrarlo a Él en todo. Que no se nos olvide esto, involucrémoslo en todo. Señor, aquí estoy, Señor, necesito hacer esto. Hablemos con Él. Y miren, de verdad se convierte en algo tan usual que para cualquier situación necesitamos consultarle a Dios. Cualquier decisión, a veces pequeñas, pero es maravilloso. Y así nos amigamos con Dios, nos hermanamos con Dios, nos unimos como padre e hijo, porque Él es nuestro Padre. Y podemos unirnos y tener una buena relación, y la bendición va a ser para nosotros. Bendito Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de clamar a ti por sabiduría. Señor, no queremos ser necios. Queremos ser sabios porque queremos ser agradables a ti. Y sabemos que si somos sabios vamos a agradarte. Ayúdanos, Padre, a ser sabios en toda nuestra manera de vivir.
y agradarte a ti y agradar a nuestros semejantes. Bendice, Padre, a cada uno que esté escuchando este mensaje. En el nombre de Jesucristo, bendícelos y sé propicio a las necesidades de cada quien. Cúbrelos y protégelos, Señor, con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que podemos decir todos juntos, sí, yo necesito sabiduría y se la pido a Dios. Que el Señor los bendiga.